volver a saludar una vez más a Javier Milei. ¿Cómo estás, Javier? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Mariano, un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Bueno, Javier, ante todo preguntarte, ¿ha habido cambios? ¿Han cambiado ministros? Ya no hablo en singular, hablo en plural. ¿Han cambiado ministros de Economía desde la última vez que hablamos? Esta semana ha habido ya un esbozo de medidas y medidas concretas. Se habla de un recorte de 200.000 millones de presupuesto como una señal al FMI. ¿Vos creés que esto sirve? ¿Esto es una buena medida? En principio, todavía esas medidas no están materializadas en los hechos. Por lo tanto, es solamente un mero anuncio. No es que el ajuste ocurre por el hecho de que vos digas que lo vas a hacer. El ajuste solamente ocurre cuando vos lo haces. Entonces, el primer punto es ese. El segundo punto es, supongamos que efectivamente esto se convierte en el ajuste que propone. Bueno, también es un ajuste absolutamente inmoral, porque todo el ajuste recae sobre el sector privado, pero nada sobre la casta política, donde lo que hay que cortar de cuajo son los privilegios de la política. Yo quisiera verlo pasar un hachazo sobre las transferencias discrecionales, yo quisiera verlo pasar un hachazo sobre la obra pública, pero no, o sea, van con el tema de los subsidios económicos. ¿Por qué? Porque ese es un tipo de ajuste que no lo paga la política, es un ajuste sobre el sector privado, porque lo que están haciendo es bajarle las transferencias al sector privado. Y en ese sentido no difiere mucho del macrismo, porque el único ajuste que hizo el macrismo fue tocar las tarifas, o sea, el resto del gasto después lo subieron. Entonces, en ese sentido sigue siendo profundamente inmoral. Y pareciera que la única apuesta que tiene Massa es en tratar de ver cómo puede hacer para conseguir dólares y poder estirar en el tiempo el momento de la crisis. Esa búsqueda de dólares pasa por el tema del campo, el famoso caso del dólar soja, si se va a cambiar el dólar para el sector. ¿Vos pensás que está avanzando esa negociación? Porque ya hace un par de semanas que se reunieron, los equipos técnicos siguen trabajando, pero todavía no hay mucha noticia, ¿no?, en esto. Y bueno, por algo debe ser, o sea, no avanza porque justamente no hay medidas concretas, o sea, solo anuncios, o sea, y acá estamos hablando de plata, entonces vos no ponés plata contra humo, pues se te va a quemar. Sí. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, pero aparte, de vuelta, lo único en lo que avanzó fue en mayores controles, en mayores cercenamientos de la libertad individual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ya queda claro que no va a recibir financiamiento, entonces su única apuesta es a ver si consigue algo desde los multilaterales, y como parece que no va tan fácil, entonces trata de ver si le puede mejorar la oferta al campo, y como parte del gobierno eso no le gusta, también está empantanado. La realidad es que en esa disputa por los derechos de propiedad no está del lado correcto el gobierno. Entonces, me parece que vos sabés que es solo una cuestión de tiempo, nada más. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo dura esto? Bueno, dura en función de las reservas que vos tengas. Bueno, no sería mucho esto, ¿no? Bueno, en principio las reservas netas estarían cerca de ser nulas. Por eso. Pero bueno, siempre está la posibilidad de que haga uso de dólares ajenos. Algo que nunca se hizo en nuestro país. Sí, no, me equivoqué, perdón, mala mía. Creí que te habías cambiado de país. No. Bueno, hablando de país, algo muy nuestro, Javier, tenemos al peronismo en alerta y movilización por el tema de Cristina y las causas judiciales. ¿Y la pregunta cuál es? O sea, ¿las movilizaciones las harían inocentes? No, te pregunto, vos decís que Cristina no niega el robo. Bueno, exacto, ella misma en ese alegato que hace no niega el robo, dice que los otros son también ladrones. Bueno, pero eso no la hace inocente a ella. Entonces tiene que ser condenada ella y tiene que ser condenada a los otros. Por eso vos fijate que los de Juntos por el Cargo
Sí. Inventaron esta nube de humo de ir sobre las declaraciones de una persona prácticamente inimputable, ya como es el caso de Alberto Fernández, que no para de decir estupideces. ¿Para qué? Para distraer cuál es el verdadero problema. Según lo que estás contando, los que hacen distracción, los que hacen humo, no es Cristina, sino la oposición. Claramente, digo, porque ella al verse acorralada, que va presa, trata de llevarse con ella a todos. Sí. Y la verdad es que ella, si cometió delitos, tiene que ir presa, y los de Juntos por el Cambio también. Tenés situaciones absolutamente escandalosas. Fíjate lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el tema del acarreo. ¿A vos te parece que el acarreo es el canon del acarreo 55.000 pesos? Es decir, es un número que además era del año 91. Solo corregir por convertir a dólares y corregir por la inflación americana, ya digo, tendría que estar hablando por lo menos de más de $100.000. La pregunta es, y digo, Larreta, ¿eso se le escapó? Digo, ¿cuántos años lleva ya gobernando la ciudad el PRO? Están los 8 años de Macri, los 7 que está llevando Larreta, ¿no se enteraron de eso? ¿No se enteraron de eso? Y los 515 millones que Larreta le dio el año pasado a la empresa del acarreo, o el hecho de que la empresa de acarreo tenía autorización de levantar autos en el medio de la pandemia. ¿Cómo es esto? Ahora, hay que hacer una reforma política. ¿Cómo es el tema, Javier? Porque de Alfonsín para acá, o sea, sacando a Alfonsín, que prácticamente fue un gobierno de transición, no lo pondría en el mismo estante que el resto de los gobiernos, prácticamente todos han tenido causas. Yo no comparto eso, Mariano. No. El gobierno de Alfonsín es uno de los peores gobiernos de la historia. No, quiero decir que fue de transición. Alfonsín se fue del gobierno como una rata, sí, con más de 5.000% de inflación. Sí, estamos de acuerdo con los saqueos y todo eso. Engañó a los argentinos. La democracia se come, se vive, se educa, y nos hizo pelota. Un socialdemócrata, un tipo que en términos ideológicos y de pensamiento no difería mucho de los Kirchner, de hecho los apoyaba abiertamente. Por algo, digamos, los Kirchner le pusieron un busto en vida. ¡Ey, vamos! Sí, no. Estuve presente en el homenaje. Claro que estamos hablando de un personaje bastante oscuro en la historia argentina, que era defensor de un terrorista, sí, que además la historia sabrá juzgar lo que pasó en el 2001-2002. Sí, no, pero yo me refería, Javier, al tema de las causas judiciales, salvo, no recuerdo que él hubiese tenido causas, pero de ahí para acá, todo el resto han pasado por tribunales, incluso sufriendo condenas también. Bueno, ok, digo, el problema es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Cuanto vos más grande el Estado, más corrupción vas a tener. Entonces, no es que no hubo escándalo durante el gobierno de no, de sí Alfonsín, hubo escándalo, Digo, me acuerdo de las cajas PAN. Lo que pasa que en esa época los medios, frente a lo que era la aberración de la dictadura, sí, por eso fue un gobierno de transición. Se les pasaban de largo, tampoco existía la profundidad mediática que existe hoy y las formas entonces pero hoy es otra realidad. Sí. Hay que ver si un gobierno de esas características no es un gobierno hoy, digamos, o sea, judiciable. Habría que verlo. Ahora, Javier, peor entonces lo que me decís, peor, porque quiere decir que peronistas, radicales y el PRO, todos pasarían por la justicia. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo, son la casta política. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué votamos, Javier? ¿Futbolista? ¿Qué hacemos? No, bueno, hay outsiders, o sea, yo digo, justamente me metí para eso. Justamente. Cuando vos decís que el problema es el Estado. Pero Mariano, fíjate algo, cuando hubo que aprobar el financiamiento del fondo, los chantas de Juntos por el Cargo avalaron eso, y eso era más endeudamiento. Ese más endeudamiento tiene como contraparte un déficit fiscal. O sea, en el fondo, digamos, más impuestos, y además la contracara de ese financiamiento tenía un ajustazo que caía sobre el sector privado, más que proporcionalmente para seguir con la fiesta de la política. ¡Vamos! ¡Ey! ¿De qué estamos hablando? Es decir, son lo mismo, solo difieren en los modales. Vos lo escuchás a hablar a cualquiera de ellos,
a Vidal, a Larreta, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿me comprendés? A Kicillof, y dicen lo mismo, dicen lo mismo. Lo que pasa es que ahora, como los Focus Group dice que hay un resurgir del liberalismo, entonces los de Juntos por el Cargo tratan de mostrarse más liberales, pero después cuando llega el momento aumentan el gasto público, aumentan los impuestos. A ver, ¿dijo algo Larreta cuando Alberto Fernández de Kirchner violó las libertades individuales consagradas en la Constitución por decreto? ¿O acompañó la cuarentena cavernícola? Y solamente se panquequeó cuando, después de 3 marchas, los Focus Group le indicaron, che, mirá que hay que mover para otro lado porque la gente se cansó. Entonces terminemos de esta hipocresía. Son socios. Al momento de meterle la mano en el bolsillo están todos de acuerdo. Por eso yo me metí acá. Justamente para darle la pelea a estos delincuentes. Vos tenés mucho que ver con esto del resurgimiento del liberalismo, porque estoy viendo una encuesta de una consultora muy reconocida que dice que vos tenés una intención de voto que estaría ahora en segundo lugar para presidencial, estoy hablando, cosa muy destacable. Yo te soy honesto, cuando te metiste con temas como las armas, como algunos temas muy ríspidos que no tenían que ver con tu expertise, digamos, con la economía y todo, dije, me parece que la embarró, pero veo que seguís ahí a flote peleándola. Pero ¿sabés lo que pasa, Mariano? ¿Sabés qué? Si yo tengo que elegir entre decirte una verdad incómoda y una mentira confortable, yo elijo decirte una verdad incómoda. En cambio, los adictos al Focus Group te van a decir siempre lo que querés escuchar. Te mienten descaradamente en la cara. A ver, el caso más descarado fue los chantas de Juntos por el Cargo en lo que fue la carrera por ser diputados. Firmaron un papel diciendo que ellos firmaban el compromiso fiscal, que nunca firmaron. Era un papel trucho. Es decir, la Sociedad Argentina de Contribuyentes está como loca con esa farsa, donde encima Vidal la firma y te tira la lapicera y se hace la canchera. Y yo le dije, escúchame, si, digamos, ya que venís y tenés el discurso que nunca vas a subir los impuestos, sí, que nunca vas a crear nuevos, que lo vas a bajar, le digo, gracias María Eugenia, yo gané el debate. Digo, fíjate qué pasa así en el debate. Le dije, la verdad que si fuera así, digamos, mirá, ahí lo tenés a Larreta, pedile por favor que baje los impuestos. Entonces, ¿y qué hizo a los 3 días de terminar la elección Larreta? Te lo subió. Ah, bueno, te sí. subió los impuestos. Sí, sí, ¿Te das cuenta? Te creó nuevos. Sí. Y entonces, cuando te creó nuevos, se justificó el que le habían bajado la coparticipación. Pero cuando le dieron la coparticipación, no te bajó los impuestos. ¿Cómo es entonces? Lo que quiero que notes es que son igual de mentirosos. ¿Me comprendés? ¿Qué pasó con el tema del acarreo? Y mirá, nosotros habíamos hecho un acuerdo con el resto de la oposición para tirarle este tema a Larreta y que se termine con la joda del acarreo. ¿Vos sabés quiénes son los únicos que bajaron al recinto? Ustedes. Los de La Libertad Avanza. Los chantas, eso, ¿viste? Que gritan mucho, que se hacen los cancheritos en la Cámara, digo, de legisladores, los liberales de Juntos por el Cambio, no estaban, faltaron. Juntos por el Cargo es igual que el Frente de Chorro, la diferencia son los modales. Para vos la grieta es un armado que se benefician los dos. Obviamente, escúchame, fíjate lo que es la pelea entre Carrió y Morales. Carrió los acusa de chorro a Morales y Morales dice, ¿por qué no denunciás los negociados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Carrió le agarra y le pega a Bullrich. Bullrich le dice que es Larreta quien la espía. ¡Ey! ¿Me comprendés lo que te digo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué, digamos, la solución es Gerardo Morales, que tiene cerca de 30 familiares en el Estado? ¿Qué la solución, digamos, es Vidal, que acomodó a la hija con Larreta? ¿En la ciudad? Dale, me estamos cargando. O sea, son la doble moral. Y cuando vos... ¿Quién me va a hablar de generar riqueza? Un parásito como Mario Negri, que toda su vida trabajó en el Estado. Nosotros son delincuentes
abiertos. Y estos son de buenos modales, pero en el fondo, a vos lo que te importa es, che, ¿te robaron más o menos? O sea, si el país funcionó o no, porque da la impresión que va implícito el choreo, por lo que vos mismo decís. Y con la casta política no te salvás. Por eso estamos todos cada vez más pobres y los únicos que progresan es, digamos, los delincuentes de la política. ¿Vos sabés qué fue lo que más irritó a la casta política de que yo sorteé el sueldo? ¿Qué cosa? Que se sepa el monto. Bueno, ese es un elemento interesante porque ahí la gente pasó a saber lo que ganaba un diputado y se dio cuenta que no era tan vocacional como dice, por ejemplo, el chanta de Negri. ¿Me entendés? En realidad se dieron cuenta que no, es alguien que gana mucho más que el ciudadano promedio y que el ciudadano mediano, que es el más representativo. Ahora bien, mirá qué interesante, pero eso no es nada. El problema es que no pueden justificar el nivel de vida que tienen con esa remuneración. No pueden justificar el blanco. El blanco. Digo, es lo mismo que le pasa a Cristina, no pueden justificar, no le cierra el blanco. Yo lo único que me despido y te pregunto finalmente, no me cierra, me hace ruido, no termino de entender cuando vos decís el problema es la existencia del Estado. ¿Vos imaginás un país sin Estado? A ver, lo que vos tenés que comprender es que el Estado es una organización criminal. ¿Todos los estados, Javier, son criminales? ¿Y a vos te parece lícito vivir del robo? ¿Vos de qué vivís, Mariano? De mi trabajo, pero vos decís que todos los estados viven del robo. ¿Y de qué vive el Estado? ¿Vive de los impuestos? ¿Los impuestos vos los pagás voluntariamente o te los sacan por la fuerza? No, me lo sacan por... Me lo sacan por la fuerza y en el caso argentino se supone que lo pagamos de mala gana, pero hay... pero a ver, nadie paga de buena gana los impuestos. Ni siquiera en los países donde sí se ven. Pero de vuelta, digo, es como yo te dijera, pero Mariano, vos hoy ganás una determinada guita. Bueno, ¿sabes qué? Mañana vas a ganar menos. Digo, ¿vos me vas a decir que estás igual de contento? No, por supuesto que no. Bueno, ok, bueno, entonces listo, entonces no jodamos, o sea, los impuestos son un robo. Sí, por lo tanto los políticos son unos ladrones, o sea, viven del fruto de otra gente. Así. Ahora, ese es el marco conceptual. Ahora, ¿por qué existe el Estado? El Estado existe en rigor, si vos querés, porque la sociedad fracasó en poder vivir armoniosamente y de modo pacífico. Entonces, cuanto más fracasa la sociedad en eso, vas a tener cada vez un Estado más grande. Y si además vos tenés políticos como los argentinos, que desde hace 606 años abraza 12 crecientes el socialismo, sabiendo que el socialismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además mataron a 150 millones de seres humanos, bueno, digo, ¿qué podés esperar? ¿Cómo crees que te va a ir? Te va a ir mal. No te puede ir de otra manera. Es decir, el hecho de que lo hagas en cuotas no termina cambiando el resultado final. Entonces, digo, es irrelevante la discusión, si vos crees, de lo que yo pienso filosóficamente. Si tenés un Estado que se lleve, digamos, que representa la mitad de la economía, digamos, mirá todo lo que tenés todavía para cortar antes de tener una discusión que qué rol tiene que tener o no el Estado, el cual además depende de cómo fracasa o no, o lo exitosa que es la sociedad en poder convivir pacíficamente. Bueno, digo, o sea, ya todas las discusiones que tenés, digo, son absolutamente irrelevantes a la luz de una economía que tiene 90% de inflación, que tiene un PIB per cápita del 16% por debajo del que tenía en el 2011, digo, que tiene 40% de pobres y en ascenso, ¿entendés? 5 millones de argentinos que no le alcanzan para morfar, digo, qué sé yo, digo, me comprendés que la discusión, esa es una discusión abstracta. Sí. Javier, a mí se me acabó el tiempo. Lo bueno es que siempre quedan temas para seguir en un futuro, así que alguna vez retomaremos la conversación si Dios quiere. Yo te agradezco estos minutos, Javier.
No, por favor, siempre es un placer hablar contigo, Mariano. Igualmente, un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Y pasó Javier Milei por la semana que viene. Ya volvemos.